Bendito y amado Salvador, te doy gracias. Gracias porque creo, Señor, que tú eres el ejemplo. Gracias porque creo que como tú, Señor, debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Gracias porque creo, seguro, convencido estoy de que estás aquí. Yo te pido que en esta tarde, Señor, tú te glorifiques a través de tu palabra. Llénanos, sácianos. Gracias, Señor, por hacernos entender, recordar que apartados de ti nada somos, nada podemos hacer. Bendito Dios, me presento delante de ti creyendo que no soy nada, no soy nadie, pero en tus manos, Señor, puedo ser una herramienta útil. Porque yo creo, Señor, que cuando en tus manos nos ponemos, todo ocupa su lugar, todo toma el orden que le corresponde. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad en esta tarde. Háblanos a través de tu palabra, llénanos, sácianos y haznos entender, haznos, bendito Dios, conocer, pero sobre todo aceptar y hacer tu buena y perfecta, tu agradable voluntad. Señor, llévate tú toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, amada iglesia? Un gusto estar de vuelta en casa, un gusto estar compartiendo, seguir compartiendo la palabra del Señor. Alguien me preguntaba por ahí, pastor, ¿cerró la iglesia? No, no la cerré. No la cerré. Cerrar es una palabra muy profunda, pero la palabra dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hago lo que Él me manda, porque a Él le gusta la obediencia. Amén. Y oramos, clamamos, nos pusimos en sus manos, y a pesar de que muchas cosas se levantaron, al final Él dio un rotundo sí quiero que vayas. Y hoy hablando, platicando con la pastora de estas cosas, le decía que platicamos también con el pastor que nos recibió allá en la ciudad de Puebla. Y le decía que una cosa es querer hacer nuestra voluntad y tener fe. Y hacer nuestra voluntad y tener fe es decirle, aunque Dios no quiera, yo haré, yo iré. Pero cuando tenemos un sí o tenemos un compromiso, tenemos una respuesta de parte de Dios y tenemos fe, aunque el enemigo no quiera, las cosas se dan. Aunque las cosas estén en nuestra contra, cuando tenemos un Dios poderoso y le creemos, tenemos fe, las cosas se resuelven. Y eso es lo que nosotros hicimos. Nos fuimos creyendo, pero principalmente teniendo el respaldo de un Dios que todo lo puede. Y Él se glorificó, porque llevamos su palabra, cumplimos con sus ordenanzas y Él hizo lo que Él tenía que hacer. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar esta tarde que busque en sus Sagradas Escrituras la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, y vamos a buscar el capítulo número 1 y vamos a leer el versículo número 7. Me acompaña con un amén cuando lo tenga, si no, me aparece un instante en pantalla también. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 7. Glorifique el nombre del Señor cuando lo tenga. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así la bendita palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo repetimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. No cierre su Biblia. Vamos a estar manejando el texto que todo aparece en pantalla. Y hoy nuestra enseñanza va a girar alrededor, del orden. El viernes, que tuvimos la bendición, la oportunidad de compartir allá en la ciudad de Puebla, en la iglesia Casa de Oración Elohim, hablamos acerca del orden. Y como el Señor nos ha instruido, ¿verdad? Del tema que compartimos el fin de semana, tomamos para la enseñanza del día miércoles. Entonces hoy le voy a compartir cuatro principios básicos para vivir en orden. Amén.
Gloria a Dios. Y vemos que Pablo le escribe a Timoteo y nos habla de cosas que el hombre natural no puede comprender. Escrito está, dice, porque Dios no nos ha dado, perdón, porque no nos ha dado Dios espíritu. Amén, vamos a hacer una pausa ahí. Pablo nos está hablando de cosas espirituales, no terrenales. Amén. Porque el hombre hoy te puede decir, hey, te regalo 200 pesos y 5 minutos después te dice, ¿qué hiciste en mi cambio? Porque puede cambiar de parecer. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre cambia de parecer. Mas nuestro Dios, el que alabamos, el que adoramos, la palabra lo describe como que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Pablo nos habla de cosas espirituales. Amén. Y hay un principio muy destacable, importante aquí en este texto, un solo versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Significa que Dios le ha concedido a usted una vista, perdón, pies sanos, ¿verdad? Le ha concedido oídos, que a veces escuchan de más, ¿verdad? Porque cómo duelen esas palabras hirientes, o a veces escuchamos cosas que no debemos oír. Pero le ha concedido todo lo que usted tiene. Un plato, por lo menos un plato de comida al día, ¿verdad? El vestido, el calzado, de repente en el día de cumpleaños, un regalo bonito, una felicitación, el saber que hay gente que se acuerda de nosotros, que piensa en nosotros. Y esas cosas pasan. Porque decíamos hace unos días, ¿verdad? Celebramos el día de mayo, el Día de las Madres, y todo bonito, ¿verdad? Los hijos que no nos hablan el todo año trajeron mariachi, ¿verdad? Hicieron comida, y qué bárbaro, mamita, eres la mejor del mundo, y qué bárbaro. Pero unas horas después se rompió el encanto. Y no nos querían ver, no querían hablar, ¿verdad? Es como que dieron las 12 de la noche como Cenicienta, ¿verdad? Y la calabaza se convierte nuevamente, ¿verdad?, en no sé qué cosa, y se rompió la magia. Pero Dios no es así. Dios no nos entrega cosas que sean perecederas, que caduquen, que se extingan, que pasen como si fuera agua entre los dedos de un día a otro, de un instante a otro. No, Pablo nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios nos dio espíritu, porque dice su palabra, del polvo eres y al polvo volverás. De la tierra tomó y nos formó. Somos barro en sus manos. Somos frágiles. Cualquier cosita nos rompe. Cualquier cosita nos eleva y cualquier cosita nos hace caer. Pero Él dejó en nosotros algo muy importante, su espíritu. Dice la palabra, sopló aliento de vida. Nos sopló parte de su espíritu y eso es lo que nos hace tener un dejo de eternidad, un dejo de, vaya, un dejo de deidad. La palabra dice que nos hizo tan solo un poco menor que los ángeles. Pero sigamos avanzando. Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, mas nos dio, ¿verdad? Por no ser repetitivos, pero léalo así conmigo, nos dio un espíritu de poder, nos dio un espíritu de amor y nos dio un espíritu de dominio propio. Nos dotó de estas tres cosas. Cualquiera diría, no, me hubiera dotado un espíritu de economía, me hubiera dado un espíritu de inversionista, me hubiera dado un espíritu de, no sé, algo que me hiciera ser exitoso, pleno en la vida. Pero ¿para qué quiero yo un espíritu de poder? ¿Para qué quiero amor? El amor, dice alguien por ahí, el amor se acaba, el amor no te da de comer. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? ¿Y para qué quiero tener dominio propio? Yo necesito que si alguien me agrede le pueda responder. Me han enseñado a defenderme, no a ser, ¿verdad?, objeto de burla de nadie. Pero si Dios lo escribe, si Dios se lo muestra a Pablo, si Pablo se lo escribe a Timoteo, es porque es algo importante. Recordar que como hijos de Dios no merecemos no solamente el escarnio, pero que no necesitamos estar huyendo, no necesitamos correr atemorizados, no necesitamos espantarnos cuando nos digan Cristo viene, y algunos se persiguen, y algunos se arrodillan, y algunos dicen, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Por qué no saben qué hacer? No, dice Pablo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Pero le decíamos, a ver, 4 principios básicos para vivir en orden.
El primer punto que te quiero dar en esta tarde es que Dios es un Dios de orden. A Dios no se le escapa, ¿verdad? La gente. Cuando la gente, una pareja joven por lo general, dice, se nos escapó, nos embarazamos, vamos a tener un hijo no deseado. Ellos sienten que es un error. Y muchos le hacen sentir eso al bebé, al niño cuando nace. Fuiste un error, no eras deseado, yo no te quería, me estropeaste la vida, me echaste a perder mi sueño. Y cuando crece ese niño pelea con Dios. ¿Para qué me hiciste nacer? Mis padres no me aman. Nadie me ha querido, no tengo familia, se van a la calle, se pierden en las drogas, en los vicios. Pero la palabra dice, si sucediera, porque no debería pasar, es un acto antinatural en contra de lo que Dios establece, pero si aún tu padre y tu madre te dejaran, yo te voy a sostener, yo estaré contigo. Tenemos un espíritu de adopción, dice la palabra, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Aunque todo el mundo nos abandone, podemos ir a Él y Él estará ahí. Ahora acompáñame tantito, aparece ahorita en pantalla el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. No me pierdan la carta a Timoteo porque lo vamos a comparar. Dice el profeta Isaías, hablando del Salvador, del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. En un momento vamos a comparar ambos versículos y nos vamos a dar cuenta de cuán terrible es la verdad que Dios nos da. Y el primer punto que te decía hoy, 4 principios básicos para vivir en orden. Dios es un Dios de orden. Mis amados, Dios es espíritu y no uno cualquiera. El espíritu de Dios es algo que todos anhelan. Yo quiero que Dios esté conmigo, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me guíe. Pero no quieren su manifestación, no quieren el orden, no quieren entender que Dios necesita establecer cosas reales, cosas que le agraden, cosas que a nosotros nos benefician. Mis amados, dice la palabra que hay muchos que le buscan, hay muchos que vienen de rodillas, que se arrepienten, que le lloran, que le gimen, que le claman. Pero la palabra es clara. La palabra dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Y nosotros conocemos a un Dios de amor, de misericordia, un Dios al que la palabra describe como tardo para la ira, más amplio en perdonar. Y lo hemos predicado, hemos dicho, no es que no llegue el momento, Dios va a castigar, Dios trae juicio a las naciones, hay cosas terribles que vienen. Y nos ha perdonado y otra vez. Pero ese mismo texto que dice que es amplio en perdonar, dice que la ira llegará. Dice es tardo, viene lento. En las caricaturas, en las películas nos reímos cuando va la tortuga, ¿verdad? Y como 5 minutos después termina de dar un solo paso. Y nos imaginamos así Dios. Pero llegará el tiempo de su ira, llegará el tiempo del castigo. Por eso no se nos debe olvidar, porque el mismo David reconoce y dice cuando Dios le dice, te voy a castigar, es que yo no te mandé que censaras al pueblo. Y Dios le da a escoger. ¿Quieres que te entregue en manos de tus enemigos o quieres que yo te castigue? Sí, el Dios viviente, el Dios terrible, el Dios poderoso, el que es capaz de abrir mares, de hacer que brote agua de la peña, el levantar una columna de nube, una columna de fuego, el endurecer, el que es capaz de endurecer el corazón de un hombre, el que es capaz de hacer cosas maravillosas. Ese Dios tan terrible, tan poderoso. Y David responde sin duda, sin miramientos, castígame tú. Castígame tú, porque yo sé que tú me vas a poner en orden. Yo sé que tú me vas a dirigir, tu Santo Espíritu me llevará a tierra de rectitud. Pero dentro de todo, aunque me castigues, tendrás misericordia. Pero si me sueltas en las manos del impío, del enemigo, no solamente me escarnecerán, no solamente me matarán, sino que perseguirán mis generaciones y nunca, nunca habrá descanso en mi casa. Por eso prefiero que me castigues tú. Y el castigo de Dios llega, tiene principio, pero también tiene final. El hombre cuando dice te perdono, ¿qué dice? Perdono, pero no olvido. Mas Dios cuando perdona,
Dice la palabra que toma ese pecado, toma aquello que te perdonó, lo arroja a lo más profundo del abismo y se olvida incluso de que te perdonó. Así es Dios de maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. No tiene nada que ver con las cosas terrenales, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus conocidos. No, no hay nada que ver con ellos. Y ese es el punto que necesitamos entender. Para llegar a ordenar nuestra vida, necesitamos acercarnos a Dios y entender que Dios es un Dios de orden. Que las cosas que Él nos ofrece, según el apóstol Pablo, que las cosas que Isaías nos profetiza, es de un Dios de orden. Dice la palabra, y sobre Él, ¿sobre quién? Sobre el Mesías, sobre Jesús. Sobre Él reposará el Espíritu de Jehová. Iglesia, no nos engañemos. No lograremos absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Pero más importante, si Dios no está en nosotros. Porque no es solamente orar antes de salir de la casa, no es llevar la Biblia bajo el brazo o aquellos que llevan un amuleto, un crucifijo. No, no es eso. La palabra dice, y reposará sobre él. Estará ahí cuando, de día, de noche, en la oscuridad, en el valle de sombra de muerte. Aunque por las aguas, aunque el fuego arda a tu alrededor, ahí estará y reposará el Espíritu de Jehová. Porque es necesario que sea así espiritual. Porque lo que nos provoca, lo que nos confronta, no son cosas terrenales. La palabra lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, para ordenar nuestra vida, les predicamos el viernes a la iglesia allá en Puebla, es volver al principio. Necesitamos volver al principio. A Jesucristo le increpaban y le decían, ¿cómo? Tú conociste a nuestro padre Abraham, pero si eres un chiquillo. Y Jesús respondía desde antes de Abraham, desde el principio, era yo. Yo ya estaba ahí. La palabra decía el viernes, y así lo dice el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía ahí. Volver al principio, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Pero les he predicado también es el medio, el tres cuartos, ahí voy llegando, ahí está Dios, no te puedes apartar de Él. Pero no solamente que Dios esté ahí, es que su Santo Espíritu debe reposar sobre ti, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Señor, bendice mi trabajo, bendice mi vehículo, bendice, Señor, la máquina que uso, bendice, Señor, a mi hijo, el que me provee, a mi esposa, a quien sea, la fuente de provisión, el Espíritu Santo de Dios debe reposar. Oiga, ¿qué es para usted reposar? Descansar, estar tranquilo. El Espíritu Santo debe reposar ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cuando Jesucristo desciende las aguas y dice que es bautizado, desciende el Espíritu como en forma de paloma y se abren los cielos y se escucha una voz que descansa. Y dice, este es mi Hijo amado, en el cual encuentro complacencia. Es necesario que el Espíritu Santo descienda y repose, sabiendo que usted, así siendo imperfecto, siendo como sea, ¿verdad? Con los dientes chuecos, calvo, ¿verdad? Gordito, sin condición física, pero que busquemos, procuremos cada día, en todo momento, hacer la voluntad de Dios. Ahí reposa el Espíritu Santo. Y si alguien viene y te maldice, ¿qué dice la palabra? Yo lo maldeciré. Y si vienen y te bendice, yo le bendeciré también. Porque ahí está el Espíritu Santo reposando. Pero ay, que toquen a la niña de mis ojos. Yo actuaré, yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor. Pero mientras nos ocupamos de hacer cosas espirituales aquí en la tierra, el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros. Punto número uno, Dios es un Dios de orden, Dios es Espíritu, Dios es nuestro principio y su Santo Espíritu debe morar y reposar sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto, el espíritu de poder del que nos habla Pablo. No nos dio espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder. Isaías nos dice aquí, es necesario que el espíritu repose y nos dé un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y amada iglesia, ¿qué tipo de poder nos da Dios y para qué nos sirve? El profeta Isaías nos dice que para poder usar el poder de Dios,
Necesitamos ser sabios e inteligentes, como Él lo es. Porque Él le puede dar dominio sobre empresas, sobre naciones. Vaya, traducido de otra manera, al que está estudiando administración de empresas lo puede llevar a dirigir la Coca-Cola o yo qué sé, qué compañía mundial. Hoy hay compañías que ya llegaron al espacio y vaya, se glorían de eso. A otro, al que estudia Derecho, Ciencias Políticas, lo puede hacer presidente de una nación, de otra nación. No hay imposibles para Dios. Pero el poder corrompe, el poder envanece, el poder destruye. El poder los vuelve ambiciosos, no les evita, hermano, los confronta, los provoca hasta matar, hasta robar. Por eso es necesario que sí, dice Pablo, tengamos un espíritu de poder, pero para que podamos manejar ese poder, debemos tener sabiduría e inteligencia, según el profeta Isaías. Porque en sus labios, recuerden, está el poder de la vida y de la muerte. Y no es necesario que usted empuñe una pistola. No es necesario que le diga al Señor, Señor, oro para que a ese bandido le salga otro asaltante peor y le dispare. No. Cuando nosotros le decimos a alguien, ya no te quiero. Cuando le decimos a alguien, eres un bruto. Cuando le decimos a alguien, eres un inútil. Lo estamos matando. Lo estamos hiriendo. Y tal vez le estamos provocando una herida de la cual no se va a levantar. Porque tenemos poder. Si la iglesia de hoy necesita entender, reconocer, valorar ese poder, ese espíritu de poder que tenemos en nosotros, y no significa que nada más pidamos, Señor, dame poder, dame. No, Señor, yo te pido que me hagas sabio, me hagas inteligente para usar ese poder de la manera correcta. He escuchado a gente que dice, quítale o dale, o yo no sé qué vas a hacer. Y mi espíritu, el Espíritu Santo, se comunicaba a mi espíritu, me decía, no. Es que no es así. Porque la palabra y me decía, y me daba el texto y me dice, la palabra dice, pides y no recibes porque pides mal. Porque pides para gastar en tu propio deleite, quieres que las cosas sean como tú quieres. Y eso es desorden. Eso es desorden. Pide que sea transformado. Pide que sea cambiado. Pide que el corazón sea mudado. Pide que yo entre a su vida, a su corazón. De la noche a la mañana, no sé en qué tiempo. Pero pide correctamente. ¿Por qué pedir que el rico sea empobrecido? Mejor pedir que su corazón sea mudado y que le dé al necesitado. ¿Por qué pedir que yo sea enriquecido? Porque tengo necesidad. Si la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también la palabra dice que cuando yo no estoy conforme a su voluntad, vaya, cuando estoy desordenado, soy infiel hasta en lo poco. ¿De qué me sirve que Dios me dé millones de dólares, de euros? Yo qué sé. Si la palabra es clara y dice que si eres infiel en lo poco, también vas a ser infiel en lo mucho. Mejor ser fiel en lo poquito. Y un día, Él te pondrá en lo mucho. Espera, sé paciente, deja que el Santo Espíritu de Dios repose sobre ti, que te bautice, que te llene de poder. Pero pide correctamente, pídele, Señor, pero junto con el poder dame sabiduría y dame inteligencia. Y empezamos a cobrar orden en nuestra vida. Pero dice Pablo, nos dio un espíritu de poder y nos dio un espíritu de amor. ¿Para qué me sirve el amor? Si le decía yo hace un momento, dice alguien por ahí, el amor no te da de comer. Porque románticamente dicen en el mundo, donde come uno, comen dos y cuatro y cinco y los que vengan. Nos toca un cuarto de tortillita, pero de frijol, un frijol partido en 8 porciones. El amor no alimenta. Pero dice la palabra que podemos ser los mejores en lo que seamos. Los mejores cocineros, los mejores ilustradores, los mejores en lo que sea. Pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Cómo puede entonces poner el amor orden en nuestras vidas? Bueno, el poder del amor o de sus efectos no implican que muchos dicen, pues me voy a entregar y ya lo amaré. Eso no es poder. Esa clase de poder, clase de amor, lo que trae desorden a la vida, que nos menospreciamos, porque dejamos de tener el valor no que el hombre o la mujer nos da, sino el que Dios nos dejó, el orden que Él estableció en nuestras vidas. Y dejará el hombre a su padre, a su madre, pero dice que hará un compromiso con Él
para estar con su mujer, la que escoja. Nos engañamos. Adán dice la mujer que tú me diste, pero no nos engañemos. Le he dicho a muchas personas, es muy fácil decir, ay, Dios me hubieras dicho, ay, si me hubieras dirigido, y le estabas buscando. Verdaderamente le preguntaste a Dios si él era tu pareja, si ella era la indicada. No culpes a Dios, es tu decisión. Sí, Eva, no había, bueno, Adán no tenía dónde escoger, pero sí pudo tomar una decisión. No, Eva, eso está mal. Dios nos dijo, no lo hagamos. Vayamos con él, pídele perdón, arrepiéntate. No, él tomó la decisión. Eso lo estamos a entender. Porque él dijo, por amor voy a comer, por amor me voy vaya a hacer lo que ella hace también. Si le castigan a ella, me castigan a mí, no. El orden es necesario. Y aún el amor, dice la palabra, corrige. Duele, claro, pero la palabra lo dice. El padre al hijo que ama, lo corrige. Amén. No hay mejor poder que el de arreglar los problemas. Y no hay mejor forma de hacerlo que con amor. Dice la palabra que nos da un espíritu de consejo y de poder. Él no da poder. El odio destruye, pero el decir no importa, te perdono. No importa, te amo. No importa, sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi esposo. Y un día Dios hará algo en ti, hará algo en mí. Y nos llevará a aquel lugar, a aquel punto donde Él quiere bendecirnos, donde Él quiere saciarnos. La palabra dice que un sabio consejo a tiempo es mejor. Andarán dos, dice, si no están de acuerdo. Una blanda respuesta es capaz de aplacar la ira, pero el que no tiene amor puede hablar mucho, puede gritar mucho y solamente hace arder. Dice la palabra, con un pequeño músculo de la lengua somos capaces de hacer arder un gran bosque. El poder de decir no a tiempo o el poder de decir que sí. No por conveniencia, amados, no por deseo, sino simplemente por saber que estamos haciendo lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Eso es amor. Que Él nos ama a pesar de nosotros mismos y que por ese mismo amor nosotros somos capaces de hacer lo correcto. ¿Cómo? Buscando consejo en Él, porque dice la palabra, y el que no tenga consejo, el que no tenga sabiduría, pídala a Él. Que Él se la da, Él te aconsejará, Él te guiará. Él es, dice la palabra, el admirable consejero, Él es el paracleto y Él te dará el poder para vencer. Nótese cómo el profeta Isaías lo establece, lo escribe de una manera distinta. No está anteponiendo, no está contradiciendo, nos está diciendo que ya entonces, una vez que somos sabios e inteligentes, una vez que nos dejamos dirigir por el consejo del Padre, del Espíritu Santo, entonces desciende el poder. Y entonces, como si fuera por arte de magia, hace 15 días usted discutía, gritaba, ofendía o se ponía al tú por tú, pero hoy que hace eso tiene el poder de callar al impío, de callar al endurecido de corazón, de transformar aquellas palabras de ira en un, está bien, perdóname, hablé. Mis amados, es necesario que nosotros hagamos que el Espíritu Santo de Dios repose sobre nosotros. Amén. Y finalmente, el apóstol Pablo menciona el espíritu de dominio propio. ¿Cuántos creen aquí que tienen dominio propio? ¿Cuántos tenemos dominio propio? La verdad es que yo creo que ninguno. Y no por escarnecer a nadie, ¿verdad? Pero creo, sin escarnecer, sin examinar su vida ni nada, ¿verdad? Creo que no lo tenemos. Y me incluyo en la lista. Terriblemente, no tenemos dominio propio. Pero el apóstol Pablo lo menciona. Para tener orden en la vida, para tener un orden delante de la presencia de Dios conforme a los propósitos de Dios, necesitamos el espíritu de dominio propio. Y el Mesías, dice el profeta Isaías, vaya Jesús, dice que tendrá un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo tener dominio propio? Entender que el mismo apóstol Pablo dice, todo me es permitido, todo me es lícito. Yo le puedo gritar a mi esposo, no le puedo dar la nalgada que yo quiera a mi hijo hasta que me canse, hasta que se rompa el cinturón. Él me es permitido. No va a haber nadie, no va a haber alguien que descienda y me diga, ¿qué haces? No, yo no puedo hacer. No todo me conviene. No todo me conviene. Y dice la palabra del profeta Isaías, el último punto, un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo saber que hacer lo correcto? Vea la palabra.
¿Cómo saber si estoy actuando de la forma correcta? Vea la presencia. Si el Espíritu Santo de Dios está reposando sobre ti, Él te hará entender, Él te hará conocer sus planes, los cuales son de bien y no de mal. Amados, necesitamos entender, como yo le decía hace un momento, para mí fue doloroso. Yo le decía al pastor, es que sentí tanto temor, tanto dolor. Me hacía preguntarme, Señor, ¿verdaderamente eres tú? No es mi carne, no es mi deseo de salir, a lo mejor en mi mente está jugándome un juego de que un día tú me dijiste y te prestaré los oídos de las naciones. Y ahora yo estoy pensando, bueno, ahora es cuando. Pero tengo una responsabilidad, Señor, ¿qué debo hacer? Pero cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, cuando tú le pides que no sea tu voluntad, sino la de Él, cuando le pides la sabiduría, la inteligencia, cuando va y le dice, bueno, es que unos me dicen vamos, otros me dicen no vayas, no, aconséjame tú, dame el poder para tomar la decisión correcta. No quiero solamente tener miedo, Señor, no quiero ser un cobarde porque es una oportunidad de compartir la gente que necesita de que aunque sea por una sola alma, tal vez tú me lleves para que reciba, para que te acepte en su corazón. Pero tener el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová, te hace escucharlo, te hace entenderlo, te hace saber, reconocer cuál es su verdadera voluntad. Jesucristo lo tuvo, los llevó, ¿verdad? Hasta el culmino. La voluntad, los propósitos, los estatutos, la palabra tal cual era. Hay mucha gente que dice, Jesucristo se enojó. Sí, claro que se enojó. Le volteó la mesa a los cambistas. Sí, claro. No tenía dominio propio. No, no te equivoques. Sí lo tenía. Porque él estaba no escudado. Él estaba hablando lo que la palabra de Dios dice. Mi casa será llamada casa de oración. Él se contuvo, porque si de él fuera, él hubiera hecho arder fuego. Él hubiera hecho caer fuego. Los discípulos le dicen, Maestro, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo? ¿Y ustedes de qué espíritu son? No los reconoce. ¿Ustedes de qué espíritu son? Porque yo soy del Espíritu Santo de Jehová. A Él le pido consejo, a Él le pido ayuda. Él me da el poder, pero yo lo conozco. Un Dios tardo para ir a amplio en perdonar. Y la palabra dice que Él lo describía así. Lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Lo que he escuchado de Él es lo que yo les digo. Lo que yo he visto en el cielo es lo que yo les muestro. Ciertamente voy a preparar morada. Muchas hay. Y si no fuera así, yo se los diría. Pero eso es lo importante, cómo tener dominio propio, cómo establecer el orden de Dios en mi vida, atreviéndome a conocer a Dios, a saber que sin importar lo que yo esté viviendo, insisto, repito, no es que no importe, pero es que no me dio un espíritu de cobardía, me dio el espíritu, me dio lo necesario para que yo me ponga en pie o de rodillas o como pueda. Oiga, le comparto, le testifico, me dice el pastor, ¿me acompaña? Pastor, sí, me acompaña, le acompaña. Y después de varios kilómetros de caminata, llegamos a una casa. Y me dice, pastor, quería pedirle un favor. Que entremos a orar por una hermana. Una larga historia. Claro que sí. Y entramos a orar. Y no le voy a hacer el cuento largo, pero en un momento, en un instante, en la aflicción, en el dolor, en la circunstancia que la hermana está pasando, que está viviendo, me preguntó, pastor, ¿usted cree que Dios está obrando? Y le digo, el Señor está obrando desde que entramos por esa puerta. El Señor está obrando desde que empezamos a hablar. El Señor está obrando desde que usted puso en su corazón la fe, la confianza en que solamente lo puede hacer. Pero la palabra dice tan solamente cree, tan solo cree. Y cuando tú conoces a ese Dios, oiga, qué glorioso, le comparto. Como siempre, no me corresponde, pero me tomo parte de los testimonios y me dice, pastor, le testifico, hoy me iban a dializar, estaba yo muy mal, el médico me había dicho, ya, no hay nada que hacer. Me canalizaron y ya estaba yo canalizada, me mostró la entrada donde la habían canalizado. Y ya estaban preparando todo el procedimiento y yo ya le decía, Señor,
Ya me quiero ir, yo gritaba, ya me siento bien, sáquenme de aquí, llévenme a mi casa. Se lo cuento así, pero la hermana con lágrimas en los ojos. Y me dice, de repente irrumpe, entra el doctor y le dice, detengan eso. Dice, señora, le voy a retirar el catéter. Llegaron los estudios. Su cuerpo está respondiendo. Su cuerpo está mejorando. No es necesario deslizar. ¿Quién lo hace sino Dios? Una mano de poder, movida por un corazón que cree, movida por una persona sobre la cual reposa el Espíritu Santo. ¿De cómo lo sé? Porque cuando necesito acudo a Él. Porque cuando tengo miedo, Él es mi refugio, Él es mi amparo, mi pronto auxilio. Porque Él es mi roca, mi torre fuerte. Porque el Espíritu Santo de Dios me anima, me conforta, me aconseja, me dirige. Y entonces de alguna manera que yo no entiendo y a veces no reconozco, pero el orden empieza a cobrar vida dentro de la mía. Amado, hoy nos llenamos de excusas, de pretextos para no ir a la iglesia, para no estar a tiempo, para no cumplir con las cosas que Dios hace, que Dios dice, que Dios espera de nosotros. Yo tengo un testimonio. Siempre una persona me ha testificado, yo con mi familia, hubiera o no hubiera clase, hubiera o no hubiera lluvia, soplara, temblara, lo que fuera, estábamos en el templo. Mi familia se quedaba dormida en las bancas, pero tenían que hacer tarea antes de ir al culto. Y si no terminaban regresando, tenían que hacer tarea. No había tele, no había ninguna otra cosa. Pero lo primero era tener orden en casa. Lo primero era reconocer la prioridad de Dios en nuestras vidas. Porque eso dice la palabra, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Ay, es que mi hijo me dice que... ¿Y quién es el que provee? ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que restaura? Y lo más importante, iglesia, ¿quién es el que pronto viene? Orden. Orden. Una palabra que ha estado brincando en mi corazón desde antes de partir. Y todavía de vuelta le decía al Señor, ¿qué vamos a hablar esta semana? Y me dice, habla del orden. Sigue hablando del orden. Llegué allá a esa bendita ciudad, esa bendita tierra. Y créanme que esta palabra me pegó a mí primero, me llenó a mí primero. Y mientras predicaba, mientras compartía, el Espíritu Santo me ministraba y me hablaba de todas estas cosas. Hoy, tempranito en la mañana, así cansado, golpeado y todo lo que usted puede interpretar después del viaje, brotó bueno, el que compartíamos hace un rato, segunda carta a Timoteo, porque no nos dio el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 4 puntos para poner orden en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. El primero decíamos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. El segundo, un espíritu de poder que no debe ser corruptible, sino debe ser conforme a su sabiduría, conforme a su voluntad. Un espíritu de amor que lo cubre todo, que cubre multitud de pecados, multitud de fallas. Pero finalmente un espíritu de dominio propio que nos tiene que hacer a partir de hoy, a partir de ya, iglesia, no ser solamente una iglesia que adora de dientes para afuera, no solo ser solamente una iglesia que dice, sí, yo voy, pero al rato, ay, que lo haga el pastor o que lo haga quien sea. No, ser una iglesia que tiene un espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y eso, le aseguro, hará el todo en su vida, en sus hijos, en su trabajo, en lo que usted esté pensando, en su salud. Lo hará. Porque yo conozco un Dios que sana y le temo a un Dios que está en todos lados, que sabe lo que hago, que sabe lo que pienso, que conoce la palabra aún antes de que suba a mis labios. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Y cuando usted le conoce, cuando usted le acepta, cuando usted le sirve con todo su corazón, le aseguro, él responde de manera gloriosa, de manera fuerte. Amén. Sí, le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar un instante. Y vamos a orar conforme a él. Vamos a pedirle a Dios. Porque decíamos hace un momento, ¿verdad? Dice la palabra, pide y no recibe. Bueno, vamos a pedir bien. Vamos a pedir de la manera correcta.
Vamos a encaminarnos, vamos a empezar a ordenar nuestra vida. Es que yo quiero que mi hijo cambie. No, dice la palabra. ¿Cómo piensas quitarle la paja al ojo ajeno teniendo una vida en el propio? No, Señor, hoy yo te pido que tu Santo Espíritu repose sobre mí. Hoy yo quiero, Señor, de tu gracia, quiero de tu sabiduría, quiero que me des inteligencia. ¿Para qué? Para obtener poder y para usarlo sabiamente, para usarlo conforme tú lo haces, porque bien Él podría destruirnos desde hace mucho, pero Él ha tenido misericordia. Poder le sobra, y su poder es infinito, pero Él sabe usarlo de la manera correcta. Pídale en esta tarde y dígale, Padre, yo te pido, Señor, una porción. Y si se atreve, si usted es atrevido, si usted es descarada, dígale, quiero todavía más, quiero una doble porción. Atrévase y dígale, quiero que repose. No, no quiero que te vayas, Espíritu Santo. Dígale con todo su corazón, yo quiero que mores, quiero que te quedes, Padre. Dime que tengo que quitar, dime que tengo que mover, dime que tengo que sacudir. Yo lo dejo todo, pero quiero que tú mores, quiero que tú habites, quiero que tú descanses en mí, que en mí encuentres complacencia. Oh Señor, dame, Señor, de ese espíritu que me hace olvidar cuán cobarde soy, cuán temeroso soy, Padre, pero me hace acercarme a ti, buscarte más, con desespero, con anhelo, con hambre, con sed. Bendito Dios, sé tú, Espíritu Santo, el admirable consejero, el paracleto, el que me dice, el que me dirige, el que decía David, me dirigirá a tierra de rectitud. Señor, pon orden en mi vida, pon orden en mi vida. Es que David le decía, quítame todo, quítame el reino. Quítame el reino, pero no me quites tu Santo Espíritu. David entendía, me es mejor estar un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Un día en tu orden, Señor. Un día que tú ordenes mi casa, Padre. Yo no puedo regir una nación, no puedo regir una casa, no puedo regir una familia, Señor, si tú no pones orden en mi vida. Dígale en esta hora, dígale en este momento, Señor, dame tu Padre ese poder, ese amor, ese dominio propio, Señor. Necesito conocerte, necesito reencontrarme contigo. Háblame, muéstrate poderoso Dios. Yo sé que vas conmigo como poderoso gigante, pero necesito escucharte, necesito sentirte, necesito aún verte, Señor, en mi derredor. Necesito saber que tu mano me rodea. Necesito sentir que tu Santo Espíritu está conmigo. Oh Dios, te doy gracias. Perdónanos, Padre, por cuanto no hemos hecho tu voluntad. Perdónanos, Padre, por cuanto nos hemos hecho oidores, mas no hacedores de tu palabra. Perdónanos, Padre, porque teniendo la oportunidad, Padre, nos jactamos de tantas cosas. Nos envanecemos de tantas cosas. Pero a veces incluso nos avergonzamos de lo que tú haces. Oh Dios, no queremos más creer, predicar a un Dios muerto, a un Dios crucificado. Queremos hablar, compartir de un Dios vivo, hablar de ti, testificar de ti, saber que verdaderamente somos tus hijos amados en los que encuentras complacencia. Allégate, Señor, a nosotros, sácianos, cubre. Limpia nuestros pecados, Señor, como tu palabra dice, aun si fueran rojos como el carmesí, que vengan a ser blancos como la lana, Padre, pero que nunca más, Señor, nos apartemos ni de tu presencia ni de tu voluntad. En tus manos estamos, Señor. Ministra, toca, Señor, transforma un corazón endurecido, el corazón afligido, la mente cauterizada, Padre, el que tenga necesidad de ordenar su vida, Señor, venga a ti, tú le sacies, le hagas sobreabundar tu gracia, tu favor, tu misericordia, para que seamos conforme a tu buena, tu agradable y tu perfecta voluntad. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, porque solamente tú eres digno, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria.